Formación cívica y ética. Primer grado. Bloque 1. 2. Somos personas con dignidad y derechos. La dignidad humana. Se ha quitado el... Esto es muy indignante. Sí. ¿Cómo pueden los de tercero estar humillando y maltratando a nuestro compañero por usar guaraches? Vamos a hablar con él. Vamos. La dignidad humana es el valor inalterable que tiene cada persona por el hecho de contar con capacidad para razonar y decidir. Todos los seres humanos somos portadores de una dignidad común, por encima de todas las diferencias que nos individualizan y nos distinguen a unos de los otros. Todo ser humano posee dignidad sin importar la condición en la que se encuentre. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 protege la dignidad inherente al ser humano y, particularmente en materia de privación de libertad y de protección de la integridad personal. En 2009, la Carta Europea de Derechos Fundamentales dedicó su título primero a la dignidad, y a la cual vincula 4 derechos. 1. El derecho a la vida. 2. El derecho a la integridad de la persona. 3. La prohibición de la tortura y las penas, o tratos inhumanos o degradantes. 4. La prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. Es en el siglo XX, después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde la dignidad humana apareció como el fundamento de los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de 1948 y los Pactos de 1966. En el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional. Los derechos humanos y la democracia son conceptos fundamentales, mientras que los derechos humanos son la expresión jurídica de la dignidad de las personas y su función es garantizar el respeto de esta. La democracia es el entorno en el que se desarrollan las relaciones de la comunidad en un marco de respeto a la dignidad. Ampliar la protección de los derechos humanos en el interior de los países o presionar para que se difundan más allá de las fronteras nacionales nunca ha sido posible sin la movilización social y política y sin la resistencia valiente a la opresión y a la degradación. 2 evidencias de lo anterior son las siguientes. En México se han vivido varios episodios históricos donde la dignidad humana ha sido vulnerada. Uno de ellos se presentó después de la Guerra de Independencia y durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando miles de hombres y jóvenes fueron reclutados a la fuerza por el ejército en lo que se conoce como la leva. Se los llevaron a la fuerza, estuvieron mal alimentados, sin dormir, padecieron maltratos de los superiores y fueron obligados a marchar por varias horas. Estos hechos vulneraron sus libertades, derechos humanos y atentaron contra su dignidad. Otro caso que atentó contra los derechos humanos fue el que protagonizó Rosa Parks en los años 50 del siglo pasado. Esta mujer de color estadounidense, cuando tenía 42 años, tomó un transporte colectivo el 1 de diciembre de 1955 para regresar a su casa y se sentó en un lugar desocupado, pero al no cederlo a un hombre blanco, fue detenida y obligada a pagar una multa de $14. Por su lucha sin violencia, Rosa Parks es recordada como una activista por la igualdad de los derechos civiles en Norteamérica. Actualmente, tanto el reclutamiento forzado de la leva en México como la segregación racial en Estados Unidos ya no existen. Hoy en día, el Estado constitucional debe garantizar a todos los ciudadanos por igual el mismo estatus. Todos los ciudadanos deben tener respeto propio y ser reconocidos por todos los demás ciudadanos como sujetos con derechos iguales y exigibles. En México, la democracia que vivimos nos permite asegurar que se respeten nuestros derechos humanos y nuestra dignidad, sin distinción ni señalamientos. Al respetar la dignidad humana, garantizamos el cumplimiento de nuestros derechos humanos. Qué bueno que fuimos a hablar con Juan para hacerlo reflexionar y luchar junto con él, para que nadie atente contra los derechos ni la dignidad de los demás. Sí, espero que los de tercero no lo vean. La dignidad humana es fundamental para los derechos humanos. ¿Y tú, de qué manera la construyes?